¿Sabes qué es lo verdaderamente importante en tu vida? Según los filósofos estoicos, para tener una vida pacífica es necesario eliminar silenciosa, pero decididamente, algunas cosas de nuestra vida. En este vídeo hablaremos de 15 cosas que debes eliminar silenciosamente de tu vida, según la filosofía estoica. 1. Buscando constantemente la aprobación. Es una tendencia muy común preocuparse demasiado por lo que piensan los demás y poner estos pensamientos en el centro de nuestro comportamiento en muchos momentos de nuestra vida. Sin embargo, esta tendencia erosiona nuestra fuerza interior con el tiempo, empujándonos a construir una identidad externa. Buscando constantemente aprobación significa buscar nuestro propio valor a los ojos de los demás y depender de los elogios del mundo exterior para ser suficientemente buenos, sin importar lo que hagamos. Esta situación nos aleja de nuestra integridad interior y nos conduce a un frágil sentido del yo, moldeado por los juicios de los demás. Cuando vivimos según las expectativas de los demás, reprimimos nuestras propias pasiones y deseos y nos sentimos como inquilinos de por vida. Sin embargo, la verdadera libertad proviene de escuchar nuestra voz interior y vivir de acuerdo con nuestro propio sistema de valores. La búsqueda de aprobación es también la causa oculta de la procrastinación crónica y la incapacidad de tomar decisiones. Al iniciar un negocio o tomar una decisión importante, no podemos actuar sin obtener la aprobación de quienes nos rodean. Esto nos condena a un estilo de vida pasivo. Cuando empezamos a comprometernos para ganar la aprobación de los demás, con el tiempo podemos olvidarnos de quiénes somos y alejarnos de nosotros mismos. Esto crea una falsa alineación. Aunque desde fuera parezcamos un individuo en armonía con la sociedad, en nuestro interior hay un gran vacío y un yo reprimido. Una persona solo puede madurar verdaderamente cuando asume la responsabilidad de sus propias decisiones. Una vida que depende constantemente de la aprobación externa es como transferir esta responsabilidad a otra persona. En el mundo moderno, las redes sociales se han convertido en un medio que alimenta esta adicción a la aprobación. Me gusta, comentarios, número de seguidores. Cada uno de ellos se convierte en un indicador de aprobación en nuestro subconsciente. Si una foto que compartimos recibe pocos me gusta, puede generar la sensación de que no somos lo suficientemente buenos. En este ciclo, la persona pierde sus referencias internas y trata constantemente de encontrar dirección con retroalimentación externa. Esto lleva a la persona a un profundo sentimiento de insatisfacción e inadecuación. Sin embargo, la verdadera satisfacción no está en los elogios que vienen de fuera, sino en la tranquilidad de saber que estás viviendo de acuerdo con tus propios valores. La filosofía estoica adopta una postura muy clara sobre esta cuestión. Como dijo Epicteto, lo que piensen los demás no es asunto tuyo, porque los pensamientos pertenecen a otros y no podemos controlar su mundo interior. Buscar la aprobación desde una perspectiva estoica significa entregarse a los caprichos de los demás. La verdadera sabiduría proviene de centrarse únicamente en su propio comportamiento virtuoso. Vive según tu naturaleza, sé virtuoso, eso es suficiente. Entonces no necesitas validación externa, porque tu paz interior ya está en su lugar. 2. Quedarse estancado en el pasado. A la mente humana le encanta vagar por los pasillos del pasado. Pensar una y otra vez sobre acontecimientos pasados, entablar diálogos internos con "si tan solo" y arrepentimientos, a menudo drena inconscientemente la energía del día. Estar atrapado en el pasado es en realidad una especie de prisión mental.
Es un esfuerzo inútil intentar arreglar lo que ocurrió cuando no hay posibilidad de cambiarlo. Sin embargo, el pasado es un periodo de tiempo, vivido y completado. Aunque permanece vívido en nuestra memoria, no podemos interactuar con él. Analizar constantemente el pasado y pensar en las posibilidades de vivir los acontecimientos de forma diferente hace que la persona se distancie de su realidad presente. Esta alienación trae consigo un sentimiento de fatiga espiritual, agotamiento e insatisfacción. Si el dolor, los errores o las decepciones del pasado se repiten constantemente en la mente, la persona sin saberlo se daña a sí misma. Porque cuando la mente recuerda un acontecimiento que experimentó, produce reacciones químicas como si lo estuviera reviviendo. Esta es la razón principal por la que los traumas permanecen frescos en la mente. Sin embargo, el hombre renace con cada nuevo día. Pero para alguien que no puede escapar de la sombra del pasado, esta renovación se vuelve casi imposible. No son los acontecimientos, sino los significados que les damos, los que crean dolor. Por lo tanto, mirar constantemente los acontecimientos desde la misma perspectiva solo refuerza el dolor. En lugar de ser el guardián de tu propio pasado, necesitas aprender de él y seguir adelante. Porque la vida recompensa las decisiones de hoy, no los recuerdos del pasado. Quedarse estancado en el pasado también daña la confianza en uno mismo. Pensamientos como «antes no lo conseguí» o «así fue entonces y así será ahora» nos impiden dar pasos hacia el futuro. La mente humana tiende a generalizar lo negativo. Un fracaso en el pasado puede eclipsar todo potencial, pero el pasado es un resultado. Tratar de definir nuestra identidad a través de ella es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo. El hombre no es solo un recordador. Es un ser que piensa, analiza y toma nuevas decisiones. Por lo tanto, lo importante no es el pasado en sí, sino lo que hemos aprendido del pasado y cómo llevamos este aprendizaje al presente. La filosofía estoica ofrece una claridad clara sobre esta cuestión. Según el estoicismo, el pasado está fuera de nuestro control, por lo que no es necesario siquiera pensar en él. Como dijo Marco Aurelio, el pasado ya no existe, el futuro es incierto, solo nos queda el presente. Los estoicos ven el pasado como un campo de entrenamiento. Se aprende una lección pero no se conserva, porque aferrarse crea una pesadez mental y aleja al individuo del camino de vivir conforme a su propia naturaleza. Desde el punto de vista estoico, lamentar los acontecimientos pasados y sopesar su justicia o injusticia es un ejercicio inútil. Lo que importa es lo que haces aquí y ahora. Una vida virtuosa es posible no estancado en el pasado, sino viviendo el presente sabiamente. 3. Ansiedad por el futuro. El futuro es un espacio de incertidumbre que nunca podremos alcanzar del todo, pero que construimos constantemente en nuestra mente. La naturaleza humana requiere hacer planes, calcular posibilidades y repetir una y otra vez en su mente escenarios que podrían sucederle. Esta actividad mental puede ser útil y preparatoria hasta cierto punto. Sin embargo, cuando cruza la línea y se convierte en una ansiedad que hace que el día a día sea invivible, se convierte en una trampa mental que consume al individuo. La ansiedad por el futuro es en realidad la transferencia forzada de acontecimientos no cumplidos al momento presente, y este proceso de carga agobia a la persona tanto mental como emocionalmente. Pensar constantemente en el posible desempleo, el fracaso, la enfermedad o la soledad no aporta ninguna solución concreta y destruye la productividad actual. A medida que los temores crecen, la acción se reduce. La persona comienza a sentirse agotada por dentro porque siente que, no importa lo que haga,
no puede controlar la incertidumbre del futuro. Este tipo de ansiedades suelen manifestarse con pensamientos como ¿y si no funciona? ¿Y si no es suficiente? ¿Y si fracaso? La mente intenta mantener al individuo a salvo planteándole los peores escenarios. Sin embargo, este esfuerzo por la seguridad se convierte con el tiempo en una prisión mental. Una persona que está ansiosa por el futuro revive una y otra vez en su mente un acontecimiento que aún no ha sucedido. Y esta repetición hace que el nivel de estrés de la persona sea crónico. Debido a estas preocupaciones, la persona duda en dar nuevos pasos, no asume riesgos e ignora oportunidades. Sin embargo, la vida ofrece recompensas a aquellos que pueden tener valentía. Tratar de controlar el futuro es como intentar detener el flujo de un río. Por más que lo intentes, el agua encontrará su camino. La verdadera solución es dejar el control y centrarse en el hoy. Además, la ansiedad por el futuro puede hacer que olvidemos quiénes somos y nos desviemos de nuestros propios valores. Cuando decimos quiero tener éxito en el futuro, nos moldeamos según las expectativas de los demás y reprimimos nuestros verdaderos deseos. Esta situación crea insatisfacción interna con el tiempo, porque las personas logran satisfacción no solo concentrándose en los resultados, sino también experimentando el proceso. Tratar de conocer todas las posibilidades del futuro va en contra de la naturaleza limitada del hombre. Evitar la incertidumbre es negar la esencia de la vida. No hay que temer a la incertidumbre. Es una realidad que hay que aceptar. Y la verdadera madurez es poder echar raíces en esta incertidumbre. La filosofía estoica considera la ansiedad por el futuro como un desperdicio mental, porque, según los estoicos, preocuparse por algo que no podemos controlar es un desperdicio de energía. Epicteto dice sobre este tema: la mayoría de las cosas que te preocupan son cosas que están fuera de tu control. Para los estoicos, lo importante no es el futuro, es la vida virtuosa de hoy. El futuro ya ha tomado su lugar en el orden de la naturaleza y no tenemos poder para resistirnos a este orden. Así que el estoico simplemente intenta controlar sus propias acciones y actitudes. Como dijo Marco Aurelio, el futuro no debería preocuparte, pues no puedes lidiar con él hoy. Cuando llegue, te encontrará ya siendo una persona diferente. No deberíamos preocuparnos por lo que traerá el futuro, sino por cómo viviremos hoy, porque sólo así podremos alcanzar la paz interior y afrontar la vida con sabiduría. 4. Reaccionar exageradamente. Reaccionar exageradamente puede parecer un arrebato emocional momentáneo, pero a menudo es una expresión de ira reprimida, miedos reprimidos o falta de autocontrol. Algunas personas se vuelven agresivas ante la más mínima crítica, se enojan desproporcionadamente ante un contratiempo menor o reaccionan dramáticamente ante un acontecimiento inesperado. Tales reacciones alteran no solo la relación con el entorno, sino también el propio equilibrio interno de la persona. Expresar emociones de forma repentina y sin filtro suele generar arrepentimiento. Sin embargo, la madurez no consiste en experimentar todos los sentimientos, es poder gestionar cada sentimiento. Las emociones son una condición humana natural, pero debemos hacer de ellas nuestras compañeras, no nuestras guías. Reaccionar exageradamente significa que las emociones nos gobiernan, y esto nos hace vulnerables a las influencias externas. Estos arrebatos emocionales a menudo surgen del significado interno que el acontecimiento crea en nosotros, más que del acontecimiento en sí. A veces una palabra, una mirada o un comportamiento pueden desencadenar un resentimiento del pasado.
En realidad, no reaccionamos al acontecimiento actual, sino a emociones que hemos experimentado antes y que no hemos podido resolver de alguna manera. Así que la persona que reacciona exageradamente a menudo está en guerra no solo con la otra persona, sino también con su propio pasado. Si no se resuelve este nudo interno, incluso los problemas más simples pueden llevar a reacciones exageradas. Pero toda reacción exagerada trae consigo cansancio, arrepentimiento y, a menudo, pérdida de relaciones. No son los acontecimientos los que cansan a la gente, sino las reacciones emocionales exageradas que dan a esos acontecimientos. Las reacciones exageradas también minan la sensación de control. Cuando una persona no puede controlar sus emociones, siente que tampoco puede controlar los acontecimientos. Esto reduce tanto la confianza en uno mismo como la calidad de vida. Incapacidad para gestionar la reacción puede sabotear conversaciones, decisiones, relaciones y a veces incluso todo el futuro, porque la inestabilidad emocional también altera la claridad mental. Una mente hiperactiva no puede tomar decisiones acertadas. Esto impide que el individuo alcance su potencial a largo plazo. Sin embargo, la madurez emocional es ser capaz de mantener la serenidad en todas las circunstancias y crear un puerto interior en la tormenta del mundo exterior. Construir este puerto requiere tiempo, conciencia y autodisciplina. La filosofía estoica considera que las reacciones exageradas son irracionales y antinaturales. Según los estoicos, experimentar arrebatos emocionales ante un acontecimiento no es el acontecimiento en sí, es revelar el propio desequilibrio interior. Epicteto dice, no son los acontecimientos los que nos perturban, sino los significados que les damos. Este enfoque sostiene que una persona debe tener control, no solo de los estímulos externos, sino también de sus propias interpretaciones internas. Una virtud para los estoicos es la ecuanimidad, porque solo una mente tranquila puede ver la verdad. Marco Aurelio también dijo, cuando algo te enfada, piensa por qué. Porque la culpa no está en el acontecimiento, sino en cómo lo percibes. La reacción exagerada desde la perspectiva estoica es un abandono de la razón. El verdadero poder no se basa en acontecimientos externos, es poder dominar nuestras reacciones internas ante ellos. 5. Comparaciones. La mente humana está naturalmente inclinada a comparar. Es una habilidad que desarrollamos para utilizarla y darle sentido a nuestro entorno y ubicarnos. Sin embargo, cuando se utiliza sin control, esta habilidad se convierte en una fuente de gran malestar interno. Compararnos con lo que tienen los demás, con sus logros, con su apariencia o con su estilo de vida, nos lleva muchas veces a sentirnos insatisfechos, celos e incompetencia. En la era moderna, estas comparaciones ya no se limitan al entorno inmediato. Con el deslumbrante y falso escaparate de las redes sociales, nos encontramos ante los momentos más elegidos de millones de personas en todo el mundo en cada instante. Sin embargo, estas imágenes no son la realidad, sino una ilusión hábilmente construida, pero nuestra mente no puede realizar esta ilusión, solo magnifica el sentimiento de incompletitud. Cuando empezamos a medirnos por el éxito de los demás, ignoramos nuestro propio potencial único. La comparación es una trampa invisible que distrae a las personas de su verdadero viaje. Las condiciones, oportunidades, experiencias, talentos e incluso dificultades que experimenta cada individuo son diferentes. Pero la persona que hace la comparación ignora estas diferencias. Considera injusto que otros no puedan lograr el éxito que ellos han conseguido en un día, aunque les haya llevado años hacerlo.
Sin embargo, nadie puede conocer plenamente el esfuerzo invisible, el sudor o los sacrificios que hay detrás de escena. Las comparaciones a menudo se basan únicamente en datos superficiales y por lo tanto son engañosas. Competir constantemente con otros hace que una persona base su autoestima en criterios externos. Esto convierte la confianza en uno mismo en una estructura frágil que la exige desde fuera, en lugar de nutrirla desde dentro. La verdadera satisfacción no está en ser mejor que los demás, es ser más consciente, más valiente y más virtuoso que la persona que eras ayer. Las comparaciones también envenenan las relaciones humanas. Los celos, la rivalidad y las hostilidades ocultas son a menudo el resultado de las comparaciones. No poder alegrarnos por el éxito de un amigo o resentir secretamente la felicidad de un pariente en realidad demuestra que no estamos en paz con nosotros mismos. Si la luz de otro magnifica nuestra oscuridad, el problema no está en su luz, es porque aún no hemos encendido nuestra luz interior. Una persona se desarrolla cuando se evalúa según su propio potencial, no según el de los demás. Cada individuo tiene un propósito único y un viaje único en la vida. Tratar de recorrer este camino siguiendo los pasos de otros solo nos hará perder la dirección. El estoicismo, por el contrario, considera la comparación como un ejercicio completamente inútil. Según los estoicos, ningún criterio es válido salvo el de si una persona vive conforme a su propia naturaleza. Epicteto dice: ocúpate solo de tu propio deber. Lo que hagan los demás no es asunto tuyo. En la perspectiva estoica, los logros, la riqueza o la apariencia de los demás no aumentan ni disminuyen el valor intrínseco de uno. De manera similar, Marco Aurelio enfatiza la importancia de que un individuo viva de acuerdo con su propia naturaleza al decir: los caminos de los demás no son asunto tuyo, simplemente sigue tu propio camino. La verdadera virtud se mide por la estabilidad interior, no por los logros externos. Según el estoicismo, la comparación es ocupar nuestra mente con cosas que están fuera de nuestro control, y esto perturba la paz del alma. La verdadera libertad comienza cuando puedes concentrarte únicamente en tu propio progreso. 6. Personas negativas. Los seres humanos están extremadamente abiertos a ser influenciados por su entorno, ideas, emociones, energías y comportamientos. Puede transmitirse fácilmente de una persona a otra. Por este motivo, las personas que nos rodean tienen un impacto mucho más fuerte en nuestro estado de ánimo de lo que pensamos. Personas negativas. Son individuos que constantemente se quejan, critican, encuentran problemas en todo, difunden el problema en lugar de producir soluciones y difunden pesimismo a su alrededor. Estas personas, sin saberlo, drenan tu energía, minan tu fe y reducen tu motivación, porque proyectan constantemente una visión negativa del mundo. En cada oportunidad hablan de lo dura que es la vida, de las malas intenciones de la gente, de la incertidumbre del futuro y de lo insignificante que es todo. Tales mentes tienden a extinguir no solo su propia oscuridad, sino también la luz de los demás. Estas personas crean un efecto tóxico no solo con lo que dicen, sino también con cómo lo dicen. Menosprecian tus logros, consideran tus sueños irracionales o te dan todos los motivos para detenerte cuando tomas riesgos. Generalmente esto es por culpa de ellos. La mayoría de los individuos negativos son esclavos de sus propios miedos, fracasos e insatisfacciones. Sin embargo, en lugar de afrontarlo, quieren arrastrar a otros al mismo círculo, porque si todos a su alrededor son fracasados y desesperados, su propia situación se vuelve más llevadera.
Las personas negativas a menudo irradian esta energía de forma inconsciente. Por lo tanto, intentar cambiarlos es un esfuerzo inútil. La clave es retirarse de esta esfera de influencia de manera suave pero clara. Un individuo que permanece en un entorno negativo durante mucho tiempo comienza a perder su propia luz con el tiempo. La esperanza, la pasión, la curiosidad y la productividad se desvanecen lentamente. Una persona puede dejar de lado incluso sus ideas más brillantes pensando, ¿qué pasa si no funciona? La vida ya es bastante desafiante de por sí, pero cuando estamos rodeados de personas que constantemente nos deprimen, se vuelve imposible seguir adelante. Por eso, rodearnos de personas que alimenten nuestra alma, apoyen nuestro potencial y nos animen a ser una mejor versión de nosotros mismos no es un lujo, sino una necesidad. No hay que olvidar que nuestra energía es limitada y cada día entregamos esa energía ya sea a quienes la aumentan o a quienes la consumen. El grupo que elegimos determinará nuestra calidad de vida. Según el estoicismo, las personas negativas son una parte natural de la vida y su existencia es inevitable. Marco Aurelio reconoce este hecho al decir, cuando te despiertes esta mañana, debes saber que te encontrarás con personas ingratas, arrogantes, traidoras, celosas e indiferentes. Sin embargo, el estoicismo sostiene que no debemos dejar que estas personas nos influyan, porque enojarnos por cosas que no podemos controlar solo perturba nuestra propia paz mental. Epicteto dijo, no son las acciones de los demás las que te perturban, sino el significado que les das lo que te perturba. Según esta filosofía, las personas negativas solo pueden afectarte en la medida en que tú lo permitas. Por eso, el estoico no intenta cambiar a las personas negativas. Él acepta su existencia, pero establece límites para proteger su alma. La verdadera virtud es caminar en la oscuridad sin apagar la propia luz. 7. Chismes. Aunque el chisme puede parecer una conversación inofensiva la mayor parte del tiempo, en realidad es un hábito tóxico que envenena las relaciones humanas, erosiona la confianza y daña secretamente el carácter del individuo. Hablar de la vida de otras personas, expresar opiniones en su ausencia o expresar sus errores, es éticamente problemático y confina la energía de una persona a un área no productiva. El chisme permite a una persona encubrir las deficiencias de su propia vida, explotando las debilidades, los errores o la vida privada de los demás. En otras palabras, el chisme es a menudo una vía de escape. Es el intento de una persona que no puede ordenar su propia vida de encontrar faltas en la vida de los demás. Esta situación puede alimentar el ego del individuo en el corto plazo, pero a largo plazo erosiona la credibilidad de la persona, su paz mental y su posición moral. El chisme no solo daña a la persona con la que se habla, sino también a la persona que habla. Porque si una persona está constantemente ocupada con los errores de los demás, no puede tomarse tiempo para su propio desarrollo. Después de un tiempo, este tipo de conversaciones se convierten en un hábito y moldean la mentalidad de la persona. Una mente que juzga a los demás y busca constantemente sus defectos. Se aleja de la empatía, la comprensión y la profundidad. Además, la persona que chismorrea es percibida como poco confiable por los que la rodean, porque se piensa que quien chismorrea a otra persona a sus espaldas, un día hará lo mismo con ella. Esto impide el establecimiento de vínculos reales en las relaciones sociales. Una persona solo puede crecer y formar vínculos profundos en un entorno de confianza. Los chismes, por otro lado, cortan estos lazos con hilos invisibles, haciendo
que las personas se vuelvan cautelosas y distantes entre sí. Desde una perspectiva de desarrollo individual, cada minuto gastado chismorreando es en realidad una oportunidad perdida de conocerse a uno mismo, mejorar o producir algo. Es fácil interpretar la vida de otras personas. Lo difícil es comprender y transformar tu mundo interior. El chisme acostumbra a la persona al pensamiento superficial. Sin embargo, la profundidad es posible en el silencio, la introspección y la autodisciplina. Para una persona que quiere mejorar, el chisme es una pérdida de tiempo y energía. Una vida honorable no se trata de hablar de los errores de los demás. Es posible ver tus propios errores y superarlos. La verdadera grandeza de un hombre reside en el coraje de ver sus propios defectos, no las debilidades de los demás. El estoicismo, por otro lado, considera el chisme como una pérdida de tiempo y una debilidad de carácter. El filósofo estoico Epicteto enfatiza que el individuo debe evitar tanto juzgar como ser juzgado al decir: no juzgues a los demás, ni dejes que los demás te juzguen. En la perspectiva estoica, lo que hacen los demás, cómo viven o los errores que cometen no tienen importancia para el propio desarrollo interior. Marco Aurelio dijo: concéntrate en mejorar tu propio carácter. Los defectos de los demás no son asunto tuyo. Porque para los estoicos, lo principal no es ver los defectos del mundo exterior, es purificar los excesos del mundo interior. El chisme es una distracción externa. Sin embargo, la virtud estoica es preservar la tranquilidad del alma y la claridad de la mente, dirigiendo la atención hacia el interior. La verdadera sabiduría no tiene que ver con los demás, es aprender más sobre ti mismo. 8. Falsas necesidades. Hoy en día, especialmente en el mundo rápidamente cambiante y orientado al consumo de la vida moderna, las personas a menudo se vuelven incapaces de distinguir entre sus necesidades y sus deseos. Las necesidades falsas son cosas que en realidad no son necesarias para la vida, pero que la sociedad, los medios de comunicación o la publicidad presentan a los individuos como necesidades. Tales necesidades llevan a la persona a realizar gastos innecesarios y a verse abrumada financieramente. Artículos como un teléfono nuevo, cualquier modelo de coche lujoso, la última ropa o unas vacaciones caras generalmente no mejoran la calidad de vida de un individuo. Al contrario, les hace sentir aún más insatisfechos. Las personas se definen por lo que no tienen, no por lo que tienen. Las necesidades falsas llevan a la persona a un sentimiento constante de insatisfacción e inadecuación, porque estas necesidades, en realidad, surgen de factores externos y no proporcionan satisfacción interna. El mayor daño de las falsas necesidades es que obstaculizan el proceso de autorrealización del individuo. Cuando una persona busca constantemente la satisfacción en el mundo exterior, ignora su mundo interior. Las metas y los deseos están determinados por lo que otros dictan, y el individuo se aleja de sus verdaderos deseos, valores y metas. En este tipo de vida, querer constantemente más crea un ciclo que aleja a la persona de su propio potencial. Cuando una persona está siempre persiguiendo algo más nuevo, mejor, más caro, en realidad está luchando constantemente con la inquietud, porque la verdadera satisfacción no está relacionada con factores externos, sino con la paz interior y el sentido de la propia vida. Las falsas necesidades pueden provocar que los individuos se sientan agotados no solo materialmente, sino también psicológicamente. La búsqueda constante de lo que tienen los demás distorsiona la búsqueda de identidad de la persona, llevándola a definirse únicamente por los objetos que posee. Después de un tiempo,
Estos objetos se convierten en los elementos más importantes que definen a la persona, y el individuo determina su propio valor mediante un criterio externo. Este vacío creado por falsas necesidades crea un sentimiento constante de inadecuación en la persona. En este tipo de vida, la verdadera felicidad se pierde simplemente por tratar de vivir según los estándares de otros. Cada vez que una persona logra una nueva meta, no se siente satisfecha porque esa meta es una necesidad impuesta por otros. Buscar lo que es correcto en el mundo exterior, en lugar de centrarse en los propios objetivos internos, nos empuja a un estado de pérdida interior. Desde la perspectiva del estoicismo, las falsas necesidades son uno de los mayores obstáculos que destruyen la paz interior de un individuo. Según los estoicos, la verdadera felicidad y la plenitud provienen de la serenidad interior, no de los objetos externos. Epicteto expresa cómo la dependencia de factores externos esclaviza a las personas al decir: la riqueza y la gloria no te hacen libre, porque te hacen dependiente de una condición externa. Los estoicos argumentan que vivir una vida dependiente de las condiciones externas limita la libertad. Según la filosofía estoica, una persona debe centrarse únicamente en lo que necesita. En realidad, estas son las necesidades más básicas, es decir, las necesidades físicas y la tranquilidad mental. Marco Aurelio enfatiza que las falsas necesidades en realidad no enriquecen la vida, sino que la complican, al decir: lo que realmente necesitas es lo que la naturaleza te da. Todo lo demás es exceso para ti. Para los estoicos, la felicidad no es resultado de logros externos o cosas materiales, sino de la paz que uno encuentra dentro de sí mismo. Abandonar las falsas necesidades es el paso más importante hacia la verdadera libertad y la paz interior. 9. Ira. La ira es una fuerte respuesta emocional a las decepciones, injusticias u obstáculos que enfrentan las personas. Si bien es cierto que todos nos enfadamos de vez en cuando, la presencia descontrolada de esta emoción en nuestras vidas puede causar grandes daños, tanto a nivel individual como social. La ira a menudo conduce a acciones impulsivas, arrebatos repentinos y consecuencias devastadoras. El tiempo que una persona lucha con esta emoción y cómo la gestiona afecta directamente su paz interior y su relación con el mundo exterior. A corto plazo, la ira puede parecer un alivio, una liberación, pero a largo plazo, la devastación emocional, los problemas de salud física y las desconexiones sociales que deja la ira se hacen más evidentes. La ira tiene muchas dimensiones que afectan negativamente la salud mental y física de una persona. En primer lugar, la ira limita la manera en que una persona piensa. Cuando nuestras mentes están nubladas por la ira, nuestra capacidad de pensar racionalmente disminuye y tomamos decisiones emocionales. Un individuo constantemente enojado tiene dificultades para establecer relaciones saludables con las personas que lo rodean, porque la ira crea barreras a la comunicación, debilita la empatía y obliga a otros a defenderse o resistirse. Esto hace que el individuo se sienta solo y aislado dentro de la sociedad. El mayor daño de la ira es que nos destruye a nosotros mismos. Aunque la ira surge como respuesta a un estímulo externo, la persona que muestra ira en ese momento paga el precio más alto por ello. Físicamente, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y las hormonas del estrés, lo que a largo plazo puede conducir a trastornos psicológicos y físicos como enfermedades cardíacas, depresión y ansiedad. Esto muestra cuán grande es el daño que produce la ira, así como sus efectos externos.
Aunque la ira puede parecer una amenaza externa, en realidad es el reflejo de un conflicto interno, una autoexpresión o una pérdida de control. A menos que una persona comprenda las profundas ansiedades, miedos e inseguridades que se esconden detrás de la emoción de la ira, no podrá escapar de este ciclo. Un individuo no puede resolver su enojo suprimiendo o reflejando esta emoción sin cuestionar las razones subyacentes de su enojo. Para gestionar la ira de forma saludable es necesario ir a la raíz de las emociones y entender cómo se desencadenan estas emociones. Desde una perspectiva estoica, la ira es una respuesta a eventos externos que una persona no puede controlar y por lo tanto es una emoción completamente innecesaria para los estoicos. El estoicismo aconseja a las personas que controlen sus reacciones a los acontecimientos del mundo exterior. Epicteto explica cómo desarrollar una fuerza interior frente a los estímulos externos diciendo: si alguien dice algo que te enoja, eso no te hace aceptar ese enojo. Puedes manejar tus propios pensamientos. Los estoicos argumentan que la ira destruye la paz interior de una persona y que la verdadera virtud proviene de controlar cómo uno reacciona a los acontecimientos del mundo externo. Marco Aurelio, por otro lado, afirma que la ira es en realidad el resultado de una comprensión incompleta de una persona. A veces, la ira surge del pensamiento de que no todo en el mundo es perfecto. Sin embargo, todo debe suceder de acuerdo con su naturaleza. Para los estoicos, la ira es simplemente un signo de debilidad. Una persona debe alcanzar la paz interior y la fuerza interior resistiendo su ira. La ira es en realidad el reflejo de un individuo que no tiene el poder de cambiar los acontecimientos del mundo exterior, perdiendo su propio equilibrio interno. Para los estoicos, la ira es un estado interno que debe controlarse. Se centran únicamente en las cosas que pueden controlar. Nunca será posible controlar los acontecimientos externos. La ira es nuestra respuesta a los acontecimientos del mundo externo, pero podemos controlar estas reacciones. El estoicismo ofrece una manera para que el individuo se libere de la esclavitud de la ira y se vuelva libre una vez que ha adquirido esta conciencia. 10. Obsesión por el control. La obsesión por el control es la necesidad del individuo de poner todo en su entorno en un orden determinado y moldear cada situación a su gusto. Esto significa vivir con la creencia de que todo lo que ocurre afuera debe estar bajo control. Muchas veces esto lleva a las personas a planificar sus vidas de forma demasiado estricta y a cerrarse a los acontecimientos espontáneos. La obsesión por el control también se manifiesta cuando los individuos intentan dirigir el comportamiento de los demás, los acontecimientos y las situaciones según sus propios deseos. La motivación principal detrás de esta obsesión es el miedo a la incertidumbre, la búsqueda de seguridad y el miedo a la pérdida. Cuando las personas creen que tienen que tener todo bajo control, la incertidumbre las incomoda, lo que genera estrés, ansiedad y preocupación. Este tipo de obsesión provoca que el individuo viva su vida bajo una presión constante. Si una persona cree que todos los acontecimientos, resultados y relaciones deben estar bajo su control, naturalmente colocará expectativas excesivas sobre sí misma y sobre los demás. Aunque a menudo parece que el control crea una sensación de seguridad, en realidad la persona experimenta constantemente altos niveles de ansiedad y estrés debido a factores externos. Cuando un individuo intenta controlar el comportamiento de quienes le rodean, inevitablemente comienza a manipularlos. Esto conduce a la destrucción de la confianza y la intimidad en las relaciones. Si las personas se sienten constantemente vigiladas, naturalmente tenderán a retraerse.
En un entorno donde existe una obsesión por el control, la gente no se siente libre. Esta situación puede acarrear problemas importantes no solo en las relaciones personales, sino también en la vida empresarial. A medida que el individuo intenta mantener todo bajo control, también pierde habilidades naturales de liderazgo y la microgestión excesiva afecta negativamente la motivación y la productividad del equipo. La vida está llena de incertidumbres y es imposible mantener todo bajo control. El estoicismo sostiene que para que la vida de uno sea más significativa y pacífica, uno debe controlar únicamente su mundo interior. La obsesión por el control implica centrarse únicamente en los acontecimientos externos y preocuparse por cómo estos nos afectan. Pero según los estoicos, ninguno de estos factores externos está bajo nuestro control directo. Todo lo que podemos hacer es elegir cómo respondemos a estos acontecimientos. Marco Aurelio dice: todo tiene un final y debes aceptar ese final. Pase lo que pase, debes estar en paz con ello, explicando que el control no siempre es posible y que una persona solo puede controlar su propia actitud interior. Los estoicos defienden la virtud de estar abierto al cambio y vivir en paz con las sorpresas de la vida. Según esta filosofía, la obsesión por el control solo perjudica la resiliencia mental y emocional de una persona. Lo importante es cómo responder a estos acontecimientos de la forma más saludable posible, en lugar de resistir el flujo externo de acontecimientos. Con el estoicismo, una persona adquiere el poder de aceptar todo tipo de situaciones y a cambio vive una vida emocionalmente menos estresante y más pacífica. La libertad no es ser insensible a los acontecimientos externos, sino mantener la paz interior sin dejarse influenciar por ellos. 11. Perfeccionismo. El perfeccionismo es el estado en el que un individuo espera constantemente resultados perfectos de sí mismo, de los demás o del mundo exterior. Esto se basa en la idea de que todo en la vida tiene que ser perfecto. El perfeccionismo sostiene que para alcanzar un objetivo solo se debe hacer de la manera más perfecta y completa. Si bien este enfoque puede parecer que aumenta la motivación de las personas para alcanzar sus objetivos, puede tener graves consecuencias negativas a largo plazo, porque aunque el perfeccionismo suele empezar con el deseo de lograr algo, muchas veces acaba en tensión, ansiedad, agotamiento e insatisfacción. Como la gente siempre intenta hacer algo perfecto, el miedo al fracaso aumenta. Este miedo los empuja a vivir con el sentimiento constante de no soy lo suficientemente bueno. El perfeccionismo hace que la persona se obsesione con alcanzar metas y se convierte en una limitación personal. Esta obsesión a menudo crea expectativas en los demás a lo largo del tiempo. Cuando un individuo es perfeccionista, espera el mismo nivel de perfección de quienes lo rodean. Esto puede dificultar las relaciones humanas, debido a que las personas intentan constantemente ver cuán perfectos son los demás para ellas, pueden negarse a ver sus propios defectos y errores. Esta situación crea un gran obstáculo para la comprensión mutua y la comunicación sana. Además, una persona perfeccionista puede tender a comparar sus logros o progresos con los de otros, lo que genera una mayor insatisfacción y una baja autoestima. El perfeccionismo también plantea peligros para el desarrollo personal. La gente solo asume proyectos que prometen resultados perfectos y tiene miedo de cometer errores. El esfuerzo excesivo que requiere que todo sea perfecto, tanto físico como psicológico, genera estrés y ansiedad. La necesidad constante de ser perfecto puede conducir al agotamiento y a la depresión. La gente siempre persigue la perfección,
Se hace la vida difícil y poco a poco se va cansando al intentar superar sus propios límites. Los perfeccionistas ni siquiera pueden valorar adecuadamente las cosas que han logrado, porque en su opinión, las cosas siempre se pueden hacer mejor. Desde la perspectiva del estoicismo, el perfeccionismo hace que la persona pierda su serenidad interior y supone un gran obstáculo para alcanzar la verdadera felicidad. Los estoicos sostienen que uno debería centrarse únicamente en las cosas que puede controlar. La paz mental y emocional no se trata de perfeccionar los resultados externos, sino de cómo los aceptamos. Epicteto revela una verdad importante sobre el perfeccionismo al decir: esperar que todo sea perfecto genera inquietud en la persona. Sin embargo, aceptar las cosas como son trae paz interior. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la aceptación de que no todo en el mundo exterior puede ser perfecto. El perfeccionismo es el resultado de centrarse en los acontecimientos externos, pero los estoicos se oponen a esto. En lugar de esperar resultados perfectos, uno debería centrarse en el proceso y apreciar cada momento. Marco Aurelio enfatiza la presión que el perfeccionismo ejerce sobre la mente al decir: debes dedicarte a hacer lo mejor que puedas. Sin embargo, no puedes controlar los resultados. Pase lo que pase, no pierdas tu paz interior. En lugar de cuestionar si algo es perfecto, los estoicos aceptan que existe de acuerdo con su propia naturaleza. La vida a menudo está llena de incertidumbres, carencias y errores. Esto es natural y es parte del proceso de crecimiento y desarrollo humano. El estoicismo es la herramienta más poderosa para combatir el perfeccionismo porque invita a centrarse en la propia fuerza interior, la virtud y el equilibrio emocional. El verdadero éxito no reside en la perfección de los factores externos, sino en preservar la serenidad y la virtud interior. 12. Procrastinar. Procrastinar significa dejar de lado, consciente o inconscientemente, por un periodo de tiempo una tarea que necesita hacerse inmediatamente. Este comportamiento se refiere a una situación que la mayoría de las personas enfrentan de vez en cuando, pero a veces puede convertirse en un hábito. Aunque la procrastinación puede parecer un alivio a corto plazo, a largo plazo causa mucho estrés, culpa e insatisfacción. Cuando las personas se sienten ansiosas o temerosas por las tareas que tienen que hacer, pueden tender a posponerlas. Esto a menudo sirve como mecanismo de defensa contra las posibles dificultades o decepciones que puedan surgir al finalizar la tarea. Aunque la postergación puede brindar un alivio momentáneo, las tareas sin terminar con el tiempo se acumulan y complican la vida. Puede haber muchas razones psicológicas detrás de la procrastinación. Estos incluyen factores como el perfeccionismo, el miedo al éxito, el estrés y la baja motivación. Una persona pospone algo porque tiene miedo de no poder hacer el trabajo a la perfección. Asimismo, el estrés y la presión que sienten al enfrentarse a una tarea enorme les impide actuar. Aunque la mayoría de las personas son conscientes de que hay que hacer cosas, a menudo esperan el momento adecuado para actuar. Esta situación surge del deseo de escapar de la carga psicológica de terminar el trabajo. Pero a medida que el trabajo se pospone, esta carga aumenta y la persona se siente constantemente bajo la presión del trabajo acumulado. Otra consecuencia importante de la procrastinación es el aumento de la culpa. A medida que las tareas pospuestas comienzan a acumularse, una persona puede sentirse improductiva y sin éxito. Estos sentimientos minan la confianza en sí misma de una persona y hacen que ésta se vea constantemente como una persona que no hace las cosas que se supone que debería hacer. Sin embargo, la procrastinación no se limita solo al fracaso individual. Este comportamiento también se puede observar con frecuencia en las relaciones.
Cuando hay un problema o una cuestión que necesita ser discutida, una persona puede tender a posponerlo. Esta postergación puede ser inicialmente un alivio a corto plazo, pero con el tiempo se manifiesta como falta de comunicación y problemas no resueltos en las relaciones. La procrastinación hace que las personas se vuelvan pasivas en los momentos en que necesitan tomar acción. Esto genera problemas importantes no solo a nivel individual, sino también en el trabajo en equipo o en las relaciones comerciales. La procrastinación hace que los proyectos, tareas o responsabilidades queden rezagados, lo que conduce a problemas mayores. El hábito de procrastinar puede convertirse en un ciclo destructivo. Cuanto más pospone una persona una tarea, más crece el miedo o la ansiedad que siente por completarla. Al final, la tarea parece imposible de completar. Las palabras de Epicteto: si hay algo que puedas hacer hoy, hazlo ahora, porque no saber qué sucederá debería impedirte posponerlo, revelan claramente los daños de la procrastinación. Según los estoicos, la procrastinación es una forma de pereza o apatía. Uno debe centrarse únicamente en las cosas que puede controlar y nunca darse el lujo de posponer el presente. El estoicismo enfatiza apreciar cada día y vivir cada momento sin demora. Marco Aurelio también llama la atención sobre este principio al decir: no pierdas el tiempo, porque la vida es un proceso que transcurre constantemente. Por lo tanto, todo lo que deba hacerse debe hacerse de inmediato. La procrastinación es una forma de pereza mental. Cuanto más posponemos algo, menos productivos nos volvemos y más ansiosos nos volvemos. Los estoicos creen que existe virtud en realizar de inmediato cualquier desafío o tarea. Este es el camino para mantener la paz interior y encontrar el sentido de la vida. La procrastinación solo te hace perder el momento presente y obstaculiza tu éxito futuro. El estoicismo sostiene que utilizar cada momento de la manera más productiva traerá tanto paz interior como éxito externo. 13. El papel de víctima. El rol de víctima es un estado mental en el que un individuo percibe constantemente las negatividades, dificultades o acontecimientos negativos de su vida como una víctima, atribuyéndolos a factores externos u otras personas fuera de su control. Este rol puede ser reconfortante para el individuo a corto plazo, porque se evita el sentimiento de responsabilidad al atribuir la fuente de las dificultades a otros o a circunstancias externas. Sin embargo, esta actitud se convierte en un gran obstáculo a largo plazo, porque el rol de víctima exige una atención constante a los factores externos y lleva a la persona a ignorar su propio poder y potencial. Esta situación provoca que la persona ponga menos esfuerzo en resolver las dificultades de su vida y se centre más en explicar su situación a los demás. Adoptar el rol de víctima obstaculiza el desarrollo personal del individuo. Cuando una persona evalúa constantemente los acontecimientos negativos que le suceden en términos de personas o circunstancias externas, se niega a asumir la responsabilidad por sí misma. Adoptar el rol de víctima también causa importantes problemas en las relaciones personales. La persona tiende a contar constantemente a los demás sobre su victimización. Aunque el individuo desempeña el papel de víctima, también se define como una persona desafortunada. Él piensa que lo que le sucede en cada etapa de su vida es injusto. Sin embargo, esta perspectiva condena a la persona a permanecer siempre como víctima. Cada dificultad que una persona experimenta la lleva a dar un paso atrás en lugar de encontrar una solución. Se olvida que se deben utilizar las fortalezas internas y las estrategias para hacer frente a las dificultades.
El rol de víctima también puede hacer que una persona reciba influencias negativas de las personas que la rodean, porque culpar constantemente a los demás puede causar agotamiento emocional en quienes los rodean y desgastar la relación. De esta manera, la persona crea un impacto negativo en su entorno y se vuelve solitaria. Desde una perspectiva estoica, el papel de víctima, por el contrario, impide que una persona acepte su fuerza interior y su responsabilidad. Los estoicos aceptan que las dificultades que enfrentan las personas son una parte natural de la vida y argumentan que estas dificultades brindan oportunidades que harán a la persona más fuerte. Epicteto dice: nada está bajo nuestro control, solo nuestros pensamientos y reacciones, lo que transmite un fuerte mensaje sobre cómo un individuo debe abordar los desafíos que enfrenta. Los estoicos argumentan que uno no debe permitir que las condiciones externas afecten la paz interior. Afirman que el sentimiento de victimización lo crea únicamente la mente y que, en realidad, la actitud que desarrolla una persona hacia el mundo exterior determina su estado mental. Uno de los conceptos más importantes sobre el estoicismo es que una persona puede permanecer virtuosa y equilibrada en todas las situaciones y condiciones. Las palabras de Marco Aurelio: controla solo la virtud que hay en ti, y el deseo de hacer el bien y deja el resto, revelan cuán destructivo es el rol de víctima para el estoicismo. La victimización conduce a una vida pasiva dependiendo de algún tipo de condiciones externas. Sin embargo, los estoicos enfatizan que una persona puede hacer frente a cualquier dificultad utilizando su fuerza interior. En lugar de dejarse victimizar por las dificultades, el enfoque que sugiere el estoicismo es buscar soluciones, asumir la responsabilidad y centrarse en las oportunidades de desarrollo. El estoicismo cree que la manera de abandonar el papel de víctima es reconocer la fuerza interior y mostrar una actitud virtuosa en todas las situaciones. Una persona puede evaluar cada situación que enfrenta como una oportunidad de desarrollo personal. Para los estoicos, la verdadera libertad es no dejar que los acontecimientos externos nos dominen y mantener la paz interior. Por lo tanto, el papel de víctima es incompatible con el estoicismo. Los estoicos animan a las personas a hacer consciente y activamente lo que es correcto, a permanecer virtuosos y a utilizar su fuerza interior frente a cualquier desafío. 14. Quejas. Quejarse es un comportamiento común como forma de expresar un problema o una situación negativa. Las personas pueden tender a quejarse de los desafíos que enfrentan en lugar de enfrentarlos directamente. Quejarse a menudo produce un alivio momentáneo. Al expresar la situación que uno siente una sensación temporal de alivio. Sin embargo, este consuelo temporal no proporciona beneficios a largo plazo. Quejarse hace que el individuo se aleje de la búsqueda de una solución, atribuyendo el origen del problema a factores externos y a otros. Como resultado, la persona que se queja constantemente comenzará a evitar los aspectos negativos de su vida y a quejarse de ellos con los demás en lugar de aceptarlos. Es probable que con el tiempo quejarse se convierta en un hábito. La persona expresa cada dificultad, obstáculo y problema que encuentra y difunde estas quejas a quienes le rodean. Si bien esto puede parecer una forma de liberación emocional, la perpetuación de las quejas impide que una persona se concentre en los aspectos positivos de su vida. Quejarse no solo llena al individuo de pensamientos negativos, sino que también crea un impacto negativo en las personas que lo rodean. Una actitud de queja agota a otras personas y puede alentarlas a quejarse de la misma manera.
lo que puede generar una atmósfera social poco saludable. Con el tiempo, las personas que lo rodean pierden interés en la persona quejosa y su sensación de soledad aumenta. Una persona que se queja constantemente puede pensar no hay nada que pueda hacer y esto daña su autoestima. Esta actitud lo vuelve más pasivo y le hace sentir que ha perdido el control de todo. En lugar de reflexionar sobre sus propios éxitos o su capacidad para afrontar los desafíos, atribuye los problemas a factores externos. Esto coloca a la persona en una posición de víctima y el individuo culpa a todos los demás por todos los problemas en su vida. Quejarse afecta negativamente no solo la vida individual, sino también la profesional. Quejarse constantemente en el lugar de trabajo reduce la productividad y daña la armonía entre los equipos. A los empleados puede resultarles difícil trabajar con alguien que se queja y esto puede destruir el espíritu de equipo. Una persona que se queja constantemente a su alrededor desmotiva a sus compañeros de trabajo y esto impacta negativamente en el desempeño general de la empresa. La gente se aleja del pensamiento orientado a las soluciones y exagera constantemente los problemas. Las palabras de Marco Aurelio: si no puedes cambiar la situación en la que te encuentras, puedes cambiar tu actitud hacia ella. Le expresan claramente cómo la queja contrasta con la filosofía del estoicismo. Según las enseñanzas de Epicteto, quejarse solo nos hace dependientes de factores externos. En lugar de ello, uno debería simplemente centrarse en controlar su mundo interior y permanecer virtuoso al enfrentar situaciones adversas. En lugar de intentar cambiar las situaciones externas, los estoicos recomiendan aceptarlas y controlar cómo respondemos a ellas. Quejarse hace que una persona pierda este control. Una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es ver una situación u obstáculo negativo como una oportunidad de crecimiento y madurez y actuar en consecuencia. El principio básico que enseña el estoicismo es que uno debe centrarse únicamente en las cosas que puede controlar. No está en el poder del hombre cambiar las condiciones externas ni corregir la conducta de los demás. Por lo tanto, quejarse es un desperdicio de energía y atención. Una persona que no se queja evalúa cada acontecimiento de su vida de forma significativa y se centra en las soluciones. El estoicismo enfatiza que no se debe permitir que los acontecimientos externos perturben la paz interior. Esta perspectiva te permite pasar cada momento de tu vida de una manera más tranquila, productiva y equilibrada. 15. Conexiones falsas, redes sociales, relaciones superficiales. En el mundo moderno, las conexiones humanas a menudo se configuran digitalmente y las redes sociales se encuentran en el centro de estas conexiones. Sin embargo, las relaciones que se forman en estas plataformas suelen ser superficiales, temporales y a veces falsas. Las conexiones falsas hacen que las personas solo interactúen con los demás en un nivel superficial. En las redes sociales, las personas tienden a presentarse de la mejor manera, de la manera más feliz y exitosa. Esto los lleva a presentarse ante los demás a través de una máscara, en lugar de construir verdaderamente una relación profunda. Aunque muchas personas se centran en conseguir miles de seguidores en las redes sociales, no hay verdadera amistad, comprensión ni confianza detrás de esas cifras. De esta manera, las conexiones falsas se multiplican rápidamente y pueden llegar a aislar al individuo. Las conexiones falsas tienen un enorme potencial de hacer que las personas se sientan solas. En las relaciones que se establecen en un entorno digital, generalmente no existe una comunicación profunda entre ambos.
La gente se saluda superficialmente, da me gusta y comparte espontáneamente. Este tipo de relaciones no son emocionalmente satisfactorias ni profundas. Las conexiones falsas no brindan la oportunidad de reunirse o comunicarse de manera significativa. Solo ofrece la oportunidad de una interacción superficial. Esto, en lugar de satisfacer las necesidades espirituales y emocionales de los individuos, los lleva a enfrentar una soledad e insatisfacción más profundas. Desde una perspectiva estoica, las conexiones falsas también impactan significativamente la vida de un individuo. Los estoicos aconsejan que uno debe centrarse solo en las cosas que puede controlar. Las aprobaciones externas, los me gusta, las interacciones superficiales y las conexiones realizadas a través de las redes sociales son factores externos que no se pueden controlar. Los estoicos abogan por no permitir que tales cosas perturben la paz interior de un individuo. Una vida, en su verdadero sentido, está determinada únicamente por la virtud y los valores internos del propio individuo. Las conexiones falsas llevan a las personas a buscar constantemente la aprobación externa, lo que conduce a la pérdida de la paz interior. Cuando una persona comienza a vivir de acuerdo con sus propios valores internos, en lugar de buscar la aprobación de quienes le rodean, encontrará mayor paz y satisfacción. Según las enseñanzas de Marco Aurelio, los factores externos no deben amenazar la paz interior. Las redes sociales y los enlaces falsos son solo un ejemplo de interacciones externas. Dar demasiada importancia a estos factores externos aleja a la persona de su poder interior. El principio básico del estoicismo es centrarse únicamente en lo que se puede controlar y no ver las interacciones externas como obstáculos para la búsqueda del crecimiento personal y la virtud. Al evitar las conexiones falsas, un individuo estoico puede dirigir su tiempo y energía hacia relaciones verdaderamente significativas, profundas y duraderas. Epicteto cuestiona la dependencia de la aprobación externa, las opiniones de los demás y las conexiones falsas, afirmando: la aprobación de los demás es algo que escapa a nuestro control. Por lo tanto, en lugar de intentar complacerlos, deberíamos encontrar formas de complacernos a nosotros mismos. Los estoicos enfatizan que los verdaderos valores en la vida se encuentran en la paz interior, la virtud, la sencillez y las relaciones genuinas. Estar libre de conexiones falsas le permite a una persona encontrar la paz interior y el verdadero yo. En este vídeo hablamos de 15 cosas que debes eliminar silenciosamente de tu vida, según la filosofía estoica. Si deseas apoyar nuestro canal pagando una tarifa, puedes elegir el plan que desees desde el botón Unirse. Si quieres apoyarnos de forma gratuita, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video, mantente estoico y feliz.